Hoy vamos a estudiar la lección número 5. El Verbo se hizo carne. Hasta aquí, las lecciones anteriores hablamos acerca de cómo llegamos a ser pecadores, cómo nos convertimos en pecadores, porque ya vimos que no nacemos pecadores, no nacemos destituidos de la gloria de Dios. Ahora en las siguientes lecciones vamos a ver acerca de Jesús, este Jesús humano. ¿Qué tanto se humanizó Jesús y qué tanto se despojó de su divinidad? ¿Cuánto por ciento era humano y cuánto por ciento era divino? Y al final vamos a llegar a la conclusión si puede ser nuestro ejemplo a seguir, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que bueno, Jesús dijo, ejemplos os he dado, desde ahí ya tenemos un ejemplo a seguir, ¿sí? Pero vamos a desglosar el tema de la naturaleza humana de Jesús. Bien, vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por este día más de vida. Nos disponemos una vez más a leer su palabra. Vamos a ver acerca de su humanidad. Padre, pedimos que nos ayude para poder reconocerle como nuestro hermano, como nuestro Dios, como nuestro soberano, como nuestro creador, sin perder de vista, Señor, que también es nuestro redentor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, aquí tenemos que Jesús vino de Dios. ¿Okay? Jesús viene de Dios, del Padre. ¿En qué se convirtió Jesús? Ahí mismo, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿En qué se convirtió Jesús? Ahí tiene forma de siervo. ¿Por qué dice esto forma de siervo? Bueno, si recordamos, la naturaleza de Adán y Eva era una forma de libres. Cuando ellos transgreden, desobedecen, ahora son siervos del pecado, ¿verdad? O esta naturaleza caída que podemos llamar. De aquí en adelante tenemos que tener bien en cuenta dos conceptos claves: naturaleza caída y naturaleza pecaminosa. En este texto nos está hablando de una naturaleza caída, forma de siervo, y la vuelve a repetir, pero en otras palabras, semejante a los hombres, una naturaleza caída. Recuerden bien estos conceptos, ya que esto nos va a dar pauta para saber a qué se refiere, si a una naturaleza caída o a una naturaleza pecaminosa, y para saber cómo podemos despojarnos de ella. Bueno, aquí Pablo está diciendo que Jesús tomó esta forma, esta naturaleza caída. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesús tenía su gloria. ¿Okay? Al tomar esta naturaleza caída de humano, deja su gloria. ¿Okay? Deja su gloria. Pero también dejó su poder. ¿Qué dejó Jesús atrás? En San Juan 5:30, ahí tenemos la frase que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahí está hablando Jesús, lo sabemos. Y Jesús dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, si Él no puede hacer nada por sí mismo, la pregunta es, ¿quién sanaba a la gente cuando Él la tocaba? O cuando Él decía, sí, quiero, sé sano, y las personas se sanaban. ¿Quién calmó la tempestad cuando dijo que cesaran los vientos?
si él no podía hacer nada por sí mismo? Bueno, ahí tenemos que era el poder de su Padre. Jesús se despojó de su poder y hacía los milagros a través de el poder de su Padre o el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esto era así? Bueno, recuerden que Jesús no fue la única persona en este mundo que resucitó muertos, sanó enfermos. ¿Recuerdan alguna otra? Tenemos a los apóstoles después de que Jesús se fue al cielo. También sus mantos los utilizaban para que otra persona los tocase y sanaban. También le decían a la persona, sé sano, incorpórate, camina. Y en el Antiguo Testamento también tenemos a Elías, ¿verdad?, resucitando al hijo de la viuda de Sarepta. Aquí en otro tenemos Eliseo, ¿verdad?, resucitando al hijo de esta familia, ¿verdad?, que le daba hospedaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ellos realizaban esos milagros? ¿Tenían poder en sí? No, sabemos que el Espíritu Santo les ayudaba. A través del Espíritu Santo ellos podían resucitar a los muertos, sanar a las personas. Y este texto nos está diciendo que Jesús tampoco podía hacer nada por él mismo. En otras palabras, él no tenía poder. Si llegó a sanar a alguien fue por el poder del Espíritu Santo. De hecho, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, Hechos 10, 38, dice: como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este texto nos dice quién le ayudaba a Jesús. Jesús solamente era un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Y a eso también somos llamados nosotros, hermanos, a ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Jesús dijo, mayores cosas haréis. Si es sorprendente leer cómo Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, bueno, mayores cosas haréis. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa entrega total. Ya vimos que Jesús dejó su poder, ya vimos que Jesús dejó también esta gloria que tenía de Dios. Y vamos a ver qué más dejó Jesús atrás. Bueno, ahí tenemos en San Juan capítulo 14, versículo del 10 al 12, cómo realizó Jesús sus milagros. Aquí tenemos otro texto. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Aquí tenemos una vez más a Jesús, ¿verdad?, diciendo que el Padre que mora en Él es el que hace las obras. Y eso es lo que todo humano debería de hacer. Someternos a Dios, y entonces el Padre va a hacer las obras. Usted será un instrumento en las manos de Dios. Cuando dice mayores cosas hará, a veces me pregunto, Jesús resucitó muertos, Jesús sanó a multitudes. ¿Qué mayores cosas puede hacer el ser humano? Bueno, cuando Jesús dice mayores cosas hará, aparte de sanación, que recordemos que de acuerdo a la profecía en los últimos días no habrá sanaciones masivas, no habrá manifestaciones del poder de Dios bajo la sanación, sino que será bajo una vida consagrada a Dios. Cuando Jesús dice mayores cosas hará, se está refiriendo que usted puede vivir sin pecar. Usted puede vivir como Jesús vivió, con un carácter perfecto. ¿Cómo? Bueno, si usted somete su voluntad a Dios. Recordaba
¿Recordó Jesús su existencia anterior? En Lucas capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este texto nos está diciendo que Jesús crecía en sabiduría. Si dice crecía, quiere decir que no tenía sabiduría, y es por eso que crecía en sabiduría. Cuando dice sabiduría, ¿a qué se refiere? Al conocimiento de la Biblia. Hoy tenemos una Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, pero en el tiempo de Jesús solamente estaba el Antiguo Testamento, esa era su Biblia, y en ese conocimiento crecía. Jesús aprendió las primeras lecciones sobre las piernas de su mamá. María le explicaba, le decía, cómo es que Dios creó al mundo. Cuando Jesús escuchó, y más tarde él pudo leer, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Jesús no dudó por un segundo. Él lo tomó como un hecho. Así es. Aunque no lo vio, así es. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Él tuvo fe. Todo lo que leía lo daba por hecho. Esa fe es la que nosotros necesitamos hoy. Entonces ya vimos que Jesús no recordaba su existencia anterior. ¿Cómo él sabía que venía del Padre? A los 12 años, Jesús por primera vez escucha la voz del Espíritu Santo. Y Jesús estaba mirando el sistema de sacrificios, estaba viendo este sacrificio, ¿verdad? Cuando Jesús recibe por primera vez la impresión del Espíritu Santo, diciéndole: esa es tu misión, a los 12 años, él fijó los ojos en la víctima. ¿Qué iba a pasar con ella? Vio cómo el sacerdote le quitó la vida, y después vio cómo fue llevada, ¿verdad? Y el proceso siguiente. Jesús no vio que esta víctima resucitó, y entonces él sabía cuál era su destino: morir. Él iba a resucitar. De acuerdo al sistema de sacrificios, no. El corderito no resucitaba después. Eso era su destino. Más adelante, bueno, el Padre le habla y le dice, ¿verdad?, que al tercer día resucitará. Sí, le da este conocimiento a Jesús. ¿Okay? Pero bueno, aquí tenemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús se despojó de su conocimiento. Jesús sabía el pasado, el presente y el futuro. Pero cuando se humaniza, toma la humanidad. Jesús no recordaba su pasado. Sabía de dónde venía porque su madre se lo había dicho. La Biblia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento también hablaba de este Mesías. Y entonces Jesús desarrolló esta fe. Tuvo fe en la palabra de Dios. ¿Jesús sabía el futuro? En Marcos 13:32 nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Jesús sabía el futuro? La respuesta es no. Ahí tenemos Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo: no lo sé todo. Es más, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Jesús no sabía el futuro bíblicamente. La pregunta es: ¿cómo él pudo describir todos los eventos que se iban a dar en Mateo 24 antes de la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo les pudo decir eso? Pero dice él que no sabe el día y la hora. ¿Será que Jesús está mintiendo diciendo que no sabe el día y la hora? Jesús no es un mentiroso. Si Jesús dijo que no sabe, es verdad. Entonces Jesús no sabe el futuro. ¿Cómo pudo describir los otros eventos de Mateo 24? Lo que el Padre le revelaba, eso era lo que él decía. Y aquí tenemos mucha humildad de parte de Jesús. Aunque él sabía que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, pero su Padre no le revelaba todo.
Y él no le reclamaba de que por qué ahora no puedo entender esto. No. Recuerden que Jesús siempre aceptó la voluntad del Padre. Y este es un claro ejemplo. Jesús con mucha humildad le dice a los discípulos, esa información no la sé, ni los ángeles, solo el Padre. ¿Okay? ¿Qué más dejó Jesús atrás? Isaías 53:2. Subirá, dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Tenemos su hermosura, de acuerdo al texto, su gloria, ese halo de gloria. ¿Sí? Y ahora Jesús lo deja atrás. Hasta aquí ya vimos que deja su hermosura, deja su gloria, deja su conocimiento, deja su cuerpo divino y toma un cuerpo humano. ¿Okay? Dice, cuando la gente lo miraba a Jesús, físicamente no veía nada inusual. Si alguien decidía seguir a Jesús, tendría que hacerlo por sus enseñanzas, no por su apariencia. Si usted le hubiese tocado estar en los tiempos de Jesús, ¿okay? A veces decimos y se nos hace fácil decir, yo sí hubiera creído, ¿okay? Pero a veces olvidamos que Jesús no tenía atractivo. Es más, no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Usted seguiría a alguien así, solo porque dice que es el Hijo de Dios? Las personas que vivieron en su tiempo requirieron de fe. No era su atractivo, no era su físico, era por lo que él enseñaba. Hoy nosotros tenemos la Biblia y también es por lo que la Biblia dice, por lo que la Biblia nos enseña, es que estamos aquí, adorando a un Dios en espíritu y en verdad. Bien, vimos la lección 5, el Verbo se hizo carne. Vimos que Jesús dejó su conocimiento, dejó su gloria, dejó su cuerpo humano y también dejó su inmortalidad. Jesús realmente murió. No estaba jugando a me muero y luego resucito. No. Realmente murió. Entonces un Dios inmortal no puede morir. Se volvió mortal. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo tomó los atributos humanos Jesús? ¿Será que Jesús solamente lo hizo por 34 años? ¿Y después de eso volvió a tomar su naturaleza divina? La Biblia no dice que volvió a tomar su naturaleza divina. Cuando Jesús se despoja de su divinidad, lo hace por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Jesús no estaba jugando a pagar el precio del pecado. El pecado es real. Jesús es real. La transgresión es real. Y esto no es un juego. Si por la misericordia de Dios usted llegara a estar en el cielo, va a ver a un Jesús humano. Y por toda la eternidad, usted va a ver al mismo Jesús humano. Es muy probable que en el marco de la eternidad, un día que usted esté platicando con Jesús, usted le pregunte algo a Jesús acerca del pasado. Y es muy probable que Jesús le diga, ¿sabes qué? No lo sé. Pero vamos a preguntarle a un ángel. Él vivió ese periodo, debe saber. O más aún, vamos a preguntarle al Padre, que Él nos explique. Recuerda que Jesús crecía en sabiduría y seguirá creciendo en sabiduría, al igual que usted y yo, si por la gracia de Dios estamos ahí. Recuerde que en la eternidad el conocimiento no se acaba, continuará. Pero cada vez que usted vea a Jesús, va a ver a ese Jesús humano. Y entonces va a comprender muchas cosas que ahora no comprendemos, pensando en un Dios glorioso, poderoso. Lo que acabamos de ver hoy nos dice que el Verbo se hizo carne, un Jesús humano. Y ese mismo Jesús dijo, ejemplos os he dado.
así como yo he hecho, ustedes también hagáis. Quiera Dios podamos concientizarnos más acerca de este Jesús humano, cercano a la humanidad. Dios nos bendiga.